Bienvenidos a este nuevo episodio, esta cápsula informativa de Quiérete Machín, su versión online de Haciendo Hombres. Y bueno, recordarte que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, totalmente apartidista, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de Colima a través de diferentes líneas de acción: formación ciudadana, formación cultural y formación para la salud. Entre todo esto, pues hacemos talleres, charlas, conferencias, capacitaciones, campañas de social media, campañas de salud, entre otras actividades que nos ayudan, a que nosotros podamos también recaudar fondos, porque somos sin fines de lucro, entonces andamos haciendo eventos también, por si te toca, pues que nos acompañes también, ¿no? Y pues también la cuestión más importante, que es acompañar a la juventud colimense para que tenga un mejor desarrollo. En esta ocasión, pues decidimos hacer un proyecto que se llama Quiérete Machín, con la intención de proporcionarle también a nosotros los hombres un espacio de diálogo, de reflexión, de expresión, en donde pudiéramos acompañarnos para hacernos esta bellísima pregunta: ¿hay otras formas de ser hombres? ¿Hay otras maneras de expresarme y de vivirme con mi masculinidad? Entonces, decidimos hacer este proyecto que viene acompañado de varias cosas, varias estrategias, que esperamos puedas unirte en algún momento, cualquiera de una de estas, ¿no? Ya sea tanto en los encuentros de diálogo o en las cápsulas con expertos, o también en nuestro grupo privado, en nuestro círculo de hombre, te estaremos dando más información para que se puedan inscribir por ahí. Entonces, damos la bienvenida a esta nueva cápsula de expertos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es inspiración en este proyecto, en este Quiérete Machín, y tiene que ver con la expresión emocional entre hombres, que me encanta justamente este tema. Creo que es la piedra angular del proyecto, y pues qué mejor que tener aquí a Iván, a nuestro experto, que nos va a explicar y nos va a decir qué es este asunto. Y en especial, que yo creo que sí, pero ya nos dirá él si es válido expresarnos como hombres. Entonces, bienvenido, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor tenerte y que abras el espacio, el tiempo para nosotros y para quienes alcance a llegar también este video, este audio, este material. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Bien, bien, pues listísimos, ¿verdad? Y pues gracias por lo de experto. En realidad yo creo que vengo a participar como una persona que le interesa, ¿no? Tal vez, y que en realidad se ocupa de estas cosas, ¿no? Simplemente ya socializándolas ya tiene sus ventajas. Entonces, a lo mejor el nivel de experto eh, me queda grande todavía, lo agradezco, ¿no? Pero bueno, hemos hecho algunos estudios, hemos analizado desde perspectivas cual y cuanti, ¿no? Sobre qué es lo que pasa con las emociones en los hombres. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata y cómo, por dónde va agarrando ahorita esta entrevista, ¿va? Pues qué mejor, mi hermano, ¿no? Si nos encontramos experiencia y humildad, es una combinación bellísima, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Iván. Oye, Iván, ¿cómo te presentas aquí con las personas que te van a escuchar, que te van a ver? Pues mira, en realidad creo que es muy básico. Si podemos poner a lo mejor algo de formación solo para que lo ubiquen. Soy licenciado en pedagogía, soy maestro en educación, tengo formación en el área psicológica y actualmente, bueno, he participado en investigaciones donde, digamos, el campo de acción o el área en la que me he estado como moviendo tiene que ver mucho con estrés, tiene que ver con masculinidades, desde diferentes perspectivas, ¿no? No necesariamente el estudio y el análisis de la masculinidad como una postura social o como una postura de construcción, desde muchas, ¿no? Desde la parte histórica que se ha escrito, que no se ha dicho, simplemente como un proceso analítico, ¿verdad? Eso es como lo que hemos trabajado hasta ahorita. Y obviamente las emociones o la parte de habilidades socioemocionales y salud mental es un tema que ahorita es como mi línea de generación y aplicación del conocimiento, ¿no? Por ahí es donde me estoy moviendo. Sí, definitivamente un estudio general, ¿no? Hombres y mujeres, pero también nos llama mucho la atención el particularizarlo con los hombres, ¿no? Esta parte de la expresividad, qué sucede con nosotros y cómo nos pega en la salud,
mental y obviamente estamos descubriendo que lo físico también responde, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente quisiera como platicarles para que sepan, bueno, en dónde han dado, qué he trabajado. Bueno, soy profesor, ahorita soy profesor por horas en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima, impartiendo materias de desarrollo humano, también la parte de didáctica, porque son como estas dos cosas que me gustan ir, ¿no? Si hablamos de habilidades socioemocionales, de inteligencia emocional, de emociones, pues primero hay que enseñarlas también, ¿no? Ponerles título, ponerles nombre, para que el otro la pueda vivir y representar de alguna manera. Entonces, por ahí va más o menos lo que estoy haciendo, Roberto. No sé si necesitas como algún otro dato más. No, no, increíble, increíble. Me encanta escucharte porque es como, no, es sencillito, ¿sabes? Pero ahí te va toda la ola, ¿no? Toda la avalancha. No, asombroso. Muy bien. Pues Iván, para comenzar, ¿no? Ya con la entrevista, que decirte que nosotros cuando hicimos las preguntas fue como, pues hay que hacerlo desde nuestra mortalidad, ¿no? Desde nuestro ser más, ¿Sí? más sencillo, ¿no? Más cotidiano, y desde ahí empezamos. Oye, pero fíjate, para contextualizar el tema, yo quiero preguntarte si has escuchado hablar sobre el bromance, No. ¿no? El bromance es como, ya sabes, el bro, ¿no? Del brother, ¿no? Y el Ah, ya. man del romance, ¿no? Del romance, ¿no? Es el Ajá, bromance, como las sí, relaciones afectivas que se dan entre exacto. hombres que no son eróticos ni afectivas, ¿no? No, que no son eróticas ni sexuales, pero que sí son de mucho cariño, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Te viene algún ejemplo a ti de, no sé, alguna serie, caricatura, película que haga esta conexión de estos hombres que se quieren mucho y que no es una cuestión erótica ni sexual? Pues hay, de hecho, muchas, creo yo, en películas. Ahorita se me vino así rápido a la mente. Todos, o creo que la mayoría hemos visto Rápido y Furioso, ¿no? Donde sale por ahí el buen Toretto y el Brian Connor, donde en realidad ellos establecen una relación de conflicto inicial, porque así inicia su amistad, y después se convierten en más que hermanos, ¿no? Independientemente que sean cuñados y eso, se defienden y la hermandad los lleva a protegerse o sobreprotegerse, ¿no? Digo, al final la postura de Rápido y Furioso nos muestra, volvemos a esto mismo, ¿no? Como esta masculinidad varonil, valiente, fuerte, ¿no? Que temerosa o temeraria, pues. Y ahí aparece, ¿no? Como esa figura donde independientemente de todo hay una familia nuclear que hay que cuidar, que hay que proteger, aunque no sea tu familia cosanguínea, es tu familia generada, ¿no? Entonces se protegen, se hacen como estos amigos, hermanos muéganos, ¿no? Pegadísimos siempre, sobreprotegidos entre ellos y siempre cuidándose un poco las espaldas, ¿no? Ahorita es como el ejemplo que se me viene, seguramente hay muchos más, ¿verdad? Porque no creo que estemos aislados. De hecho, por raro que parezca la representación, desde caricaturas, cómics y lo que tiene que ver con películas, procuran que dentro de los hombres o las figuras de hombres exista alguien ahí, ¿no? Siempre, Batman y un Robin, ¿no? Donde están ahí también en conjunto, o sea, protegiéndose, pero sí con esta tónica de hermandad y como vemos al mismo, ¿no? Con una connotación sí afectiva y no sexual, ¿no? O no sexualizada, cuando menos, porque son como hasta fríos entre ellos en el trato. Actualmente hemos visto ahora con series nuevas donde el trato ya es más afectivo, ¿no? Donde ya se expresan, ¿no? Como palabras de te quiero, te extrañé, ¿dónde estás? Pero siempre con este golpeteo de voz, ¿no? Así como, te extrañé, ¿no? Y tú dices, ok, pues gracias, ¿no? Pero ya se dicen, cuando menos, ya utilizas una palabra, una frase que acompaña una emoción, un sentimiento hacia el otro, ¿no? Porque la emoción se detona así rápido, pero el sentimiento ya es como más grande, más amplio tal vez. Y como lo has dicho, y me gusta esa forma, desde el ponerle nombre, ¿no? Sí, No desde el, se le estima, camarada, sino de te quiero, hermano, te quiero, Iván, te sí. quiero, Julio, te quiero. Eso, qué importante. Sí, a mí también me llama la atención esta película, se me hace chida también, en especial la primera. Sí, sí. Pues comenzando, Iván, ya sabes, lo básico siempre que me imagino que ya la has de traer como en eco. ¿Qué son las emociones? Mira, si lo tratamos de explicar como
en palabras sencillas para que todos la podamos entender y nos encaminemos, a mí me gusta decir que son, por ejemplo, reacciones, ¿no? En principio. Y tal vez la podemos dividir en tres grandes partes. La parte psicofisiológica, y esa palabra es como muy fresona, ¿verdad? Pero lo psicológico está aquí, ¿no? O sea, la parte emocional, la parte cognitiva, y lo fisiológico tiene que ver con las reacciones del cuerpo. ¿Ah? Y esta, hasta reacciones endócrinas, que no es otra cosa más que donde entra un poco el hipotálamo, entran todos los químicos y sustancias del cuerpo, o sea, hay una reacción completa del cuerpo y eso es una emoción, ¿no? O sea, donde también además la conducta se modifica porque, y lo voy a poner un ejemplo, supongamos que vas caminando por la calle, te asusta a alguien, ¿no? Y entonces en el susto, psicológicamente, pues te detona algo, ¿no? Miedo, te dan ganas de correr, quieres reaccionar. El cuerpo se prepara para eso, ¿no? Manda la sangre suficiente hacia los pies para la huida o el escape. Nuestro hígado hace lo mismo con la adrenalina, pero resulta que quien te asusta es alguien que tenés muchos años sin verlo, ¿no? Sin verla. Y entonces la emoción ahí, en la parte conductual, que pudiera ser para todos una huida, un escape, una reacción de un golpe, digamos, porque puedes responder, ¿no? Al final eso sucede, hay gente que reacciona y luego golpea. Cuando ves que la persona en realidad te resulta es alguien que tienes muchos años sin verle y que además tienes un sentimiento, ahora que brinquemos cosas, los sentimientos como de amor, de cariño, tu conducta en cuestión, en fracción de segundos se modifica, ¿no? Tu cuerpo se regula y entonces ya la acomodas. Obviamente te llenas de felicidad ya porque descubres que la persona es alguien que extrañabas. Pero ¿qué pasa si descubres que es alguien que realmente te asustó? Pues emprendes la huida, ¿no? Entonces la emoción la vamos a poner como estas reacciones que pueden ser como hasta instantáneas, pueden ser hasta de corta duración probablemente, y de verdad que es difícil como medirlas, ¿no? Son más o menos pasajeras, pero hay gente que se queda todavía mucho rato, ¿no? Porque a lo mejor la parte fisiológica se queda todavía activa y entonces sigues todavía como hiperventilando, si te da mucha sudoración, te falta el aire, si es un asunto de susto, ¿no? Ahora sí que si alguien te espanta, pero si es algo también, y eso lo podemos ver, de mucha alegría, de una emoción así muy fuerte, de impacto positivo, también te falta de pronto el aire, sientes las mariposas en el estómago. Eso es la reacción psicofisiológica, básicamente, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que las emociones dependen mucho de nuestra propia experiencia. Esto sí es importante, porque si nosotros estamos acostumbrados a que nos asusten, va a llegar un momento en el que nuestro nivel de reacción conductual se ha minimizado, ¿no? O sea, si te asustas, pero ya a lo mejor lo psicofisiológico se empieza a regular, porque entonces para ti ya no es un espanto como para cualquier otra persona que es la primera vez que le pasa, ¿no? Y obviamente tiene que ver con la personalidad, tus propias vivencias, ¿no? Y sí, recordemos que hay mm, reacciones fisiológicas, digamos, innatas, ¿no? Hay cosas que no queremos que nos pasan. Ejemplo, conoces a alguien que para ti es como tu non plus ultra, ¿no? Una persona, una figura, puede ser hombre, mujer, no importa, quien tú admires demasiado, así demasiado, y te lo topas en el camino. Y te saluda y entonces hay reacciones muy fáciles, ¿no? Como a abrazarlo, pedirle una foto, acomodándolas. Pero hay otras en las que, por ejemplo, te quedas así, ¿no? Pálido y no sabes ni qué mover. O sea, más bien te quedas inmóvil, ¿no? Dicen por ahí hasta catatónico, ¿no? Así como en el impacto. Y otra reacción fisiológica también común es que a lo mejor te mueras de pena, ¿no? Porque no supiste cómo reaccionar, entonces te tonificas de rojo. Ese es algo que a lo mejor es innato, ¿no? O sea, más bien no es algo que a lo mejor es innato y lo puedes aprender a manejar, claro que sí, pero en las primeras reacciones, si alguien no te dice, oye, te pusiste rojísimo cuando viste a fulano o a fulana, ni cuenta te das porque el cuerpo reacciona por sí solo, ¿no? Por eso está conectado lo psicológico con lo fisiológico. Por eso es que se llama así, ¿no? Como reacciones psicofisiológicas. No sé si con esto me queda más o menos como claro. ¿Cómo podemos a lo mejor las básicas, ¿no? Una emoción básica, pues el miedo, ¿no? Ese es básico, básico, la alegría, la sorpresa, de pronto la ira, aunque es algo que la hemos como categorizado como negativa, también aparece ahí, y la tristeza, ¿no? O sea, estás triste y obviamente baja tu energía, bajas la mirada, o sea, el contacto visual es mínimo, hay aspectos que pueden determinar que la emoción está ahí presente, ¿no? Y como decimos, es algo relativamente cortito. Entonces, las emociones no solo es del corazón, sí, es de todo el cuerpo. Eh, todo el cuerpo. Y de hecho, qué bueno que dices eso del corazón, porque fíjate que al final el cerebro manda los impulsos al corazón, ¿no? O sea, este latir rápido es un asunto
psicológico porque tiene que ver con procesos cerebrales también, pero es un asunto fisiológico porque responde todo el cuerpo, ¿no? O sea, ahí sí no puedes decir, tu corazón no palpites tanto, ¿no? Yo voy a estar aquí tranquilito. A lo mejor la emoción te sorprende y te gana, ¿no? Sobre todo cuando son cosas inesperadas. Exactamente. Oye, Iván, y te escucho decir sentimientos y como si fuera diferente, ¿no? Ajá. ¿Cómo es eso? Platícanos. Bueno, desde, digamos, la literatura actual o de lo que hemos estado descubriendo es que se supone que la emoción, como es algo inicial, pequeñito, definido en una cierta etapa o en un instante, es como más corta, ¿no? Y la acomodamos y lo sentimos todas estas reacciones. Y el sentimiento se ha categorizado ahora como esta capacidad de valorar eso que sientes, es decir, hacerlo como más grande. Es un estado afectivo que, si bien es cierto, está provocado por la emoción, porque están conectadas, ¿eh? No las podemos separar. Una emoción y un sentimiento no se separan porque están juntas, ¿no? Una no se puede generar sin la otra. El sentimiento eh, es más racional, digamos, o conceptualizado. Más grande, ya tiene ciertos nombres y a lo mejor hay más, ¿no? Podemos categorizarlos con más rubros en cuanto a esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final definimos la emoción, la valoramos y entonces ya la convertimos en un sentimiento. Ejemplo, ¿no? Tú ves a una persona todos los días que emocionalmente no te generaba nada, absolutamente nada. Conforme lo vas viendo, te va saludando, y entonces ya resulta que después de una semana de ver a esa persona, empieza a generar cierto gusto. Te saluda y ya te puede generar emoción, es decir, como un poquito como de dolorcito en el estómago porque te emocionó que te saludara, ¿no? Insisto, persona aquí, de lo que sea. Entonces, en el cora, ¿no? Sientes en el corazón como hay algo. Después de que tú ya revisas, conceptualizas, valoras a esa persona, entonces empieza a generar los sentimientos, ¿no? Uno de los sentimientos más hermosos que conocemos nosotros es la parte del amor, ¿no? O del cariño. Y entonces ya no solo es la emoción, te emociona ver a esa persona, pero ya sientes algo por esa persona. Entonces ahí está como el camino, ¿no? La emoción empieza a dar como los primeros indicios de que puede suceder algo y el sentimiento lo acompaña cuando ya está más acomodado, es más como largo, digamos. Eso es en positivo, pero igual en negativo, ¿no? Una persona que te genera un poco de miedo, al principio es como así, ¿no? Sobre reaccionas y dices, ay, no, no lo quiero ver, no me lo quiero tocar. Si tú descubres que esa persona realmente es para generar miedo, tu sentimiento hacia esa figura será de miedo, ¿no? O sea, pero ya es un sentimiento, ya es más extenso y ya tienes la categoría hacia esa persona. Ya no va a haber como simples reacciones específicas psicofisiológicas, sino más bien ya lo vas a tener acomodado, ¿no? Es parte del miedo y obviamente la preocupación, obviamente te sentirás un poco de estrés, pero ya son sentimientos que tú le pones a esa figura. Insisto, puede ser una persona y como sabemos, ¿no? Una persona, un animal, el ambiente, o sea, todo lo que nos rodea nos puede generar emociones, pero también podemos acomodarla en un área de sentimientos, como una categoría, digamos. Fíjate que es curioso, porque cuando te escucho hablar me llega una imagen a la mente de las emociones son los, los alimentos, ¿no? Como todos estos, la carne, la sal, las verduras, el arroz. Y cuando lo cocino y hago un platillo, salen los sentimientos, ¿no? De repente así me lo imagino. Sí, si lo ponemos en una analogía puede ser así, porque al final el acto de cocinarlos, por ejemplo, de cocinar las emociones, tiene que ver con procesos de conciencia y reflexivos, ¿no? Tú tienes un conjunto de ingredientes y un conjunto de ingredientes pueden hacer un tipo de alimento, ¿ah? Pero, o otro. O sea, puedes generar muchos más, eso es lo importante, pero sí tiene que ver con un proceso reflexivo, ¿no? ¿Qué tengo aquí a la mano para cocinar? Decías tú, ¿no? Estos ingredientes, entonces con estos ingredientes yo puedo hacer tal cosa. Entonces, con estas emociones yo puedo sentir tal cosa hacia ese animal, persona o ambiente, ¿no? Qué Que es, chido. que es algo, eh, también que ha pasado, ¿no? Las personas que vienen del extranjero y les tocó, por ejemplo, un temblor aquí, ¿no? Puede ser en Colima o en México. La primera vez nunca habían sentido un temblor, la emoción es así, ¿no? Impacto y todo eso. Después el sentimiento, si se acostumbran, pues lo acomodan, ¿no? Dicen, no, pues no pasa nada, ya sé cómo reaccionar, listo. Pero si para ellos fue un impacto muy, muy duro, esa parte emocional, el sentimiento hacia Colima va a ser, no, Colima tiene lo mejor, no voy, ¿no? Entonces ya
hay un sentimiento hasta como, pues si no de aversión, cuando menos de estrés, ¿no? Así como de, hoy me siento vulnerable yendo a Colima porque ahí tiembla, ¿no? Entonces, algo así puede acomodarse también como ejemplo respecto a una emoción y los sentimientos, ¿verdad? Que pueden ser, digamos, un poco más profundos, con información ya procesada, ¿no? Y entonces ya se generaría el sentimiento. Asombroso. Me encanta cómo vamos, me encanta este camino en el que vamos. Y justamente, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿cómo experimentamos, o sea, con estas emociones, con estos sentimientos, cómo es en los hombres? ¿Cómo los hombres experimentamos estas emociones y sentimientos? Fíjate que esa es una buena pregunta. ¿Cómo la experimentamos si, por ejemplo, yo solo me fuera a la parte innata y fisiológica o psicofisiológica? Yo diría que la experimentamos igual que todos los demás. O sea, ¿por qué? Porque hay un asunto innato de reacciones, ¿no? Desde pequeñitos lo sabemos, reaccionamos al miedo, reaccionamos a muchas situaciones externas del ambiente. La diferencia entonces tal vez sería en la parte de expresión, ¿no? No de la vivencia de. El asunto es que nos han mostrado, nos han enseñado que un hombre siente una emoción y es como, no siento nada. Por aquí, por este hombre no pasa absolutamente nada, aunque por dentro con eso lo estemos viviendo, ¿no? Y aquí me gustaría quizá adelantar, no sé si vayamos para allá, pero hay algo que a nosotros nos encanta, que es, alguien maneja la parte de, perdón, alguien utiliza la palabra control de emociones. Nosotros, por asuntos de acomodo, nos gusta más la parte de manejo, porque el control nos suena como si nosotros pudiéramos tener algo en la mano, ¿no? Cambiarle de canal, subirle de volumen, apagar la emoción. Y si bien es cierto, podemos manejarla, podemos apagarla, ¿no? Podemos ocultarla, podemos reprimirla, pero apagarla no. O sea, se vive y se vive con todo, aunque estemos así, ¿no? Independientemente, digamos, hasta la paz interior, si lo queremos poner así, también se vive. Y también puede hablarse de que es un estado emocional en ese momento, ¿no? Y no necesariamente tienes que estar así serio, tranquilo para vivir tu paz interior. Entonces, cualquiera de las emociones que se vivan, tratemos más bien, y vayamos aprendiendo a manejarlas, a conocerlas y evitar esta parte del control, ¿no? Que culturalmente lo hemos vivido, nos ha costado estar avanzando en esto, porque antes no nos preguntábamos. De hecho, difícilmente nos preguntábamos, ¿cómo te sientes? Y la respuesta inmediata es, bien. ¿Cómo estás? Bien. Porque era una respuesta automática. De hecho, si alguien te contestaba, no, fíjate que más o menos, el que preguntó así como, pues nomás fue, te pregunté como por buena onda, ¿no? La verdad no me preocupa cómo te estás sintiendo, qué emociones traes en este momento. O sea, digamos que nos habituamos tanto a eso que hicimos un poco de lado la parte emocional, ¿no? Y así, o sea, sí se vive igual, pero la expresión es como donde empieza como el choque, o si lo queremos ver así, a lo mejor la desconexión nada más, ¿no? A lo mejor no es un choque porque no hay una confrontación entre eso, ¿no? Entre sentir y expresar, o más bien entre vivir la emoción y expresarla, sino que la vivimos, pero no sabemos cómo sacarla. Justamente este asunto, porque sí, y me gusta cómo lo dices, ¿no? Si todos, o sea, todos así estamos, ¿no? Al nacer y tenemos esta experiencia, ¿no? De emocional. Y vamos creciendo en la medida, ¿no? Y pareciera que hay diferencias, ¿no? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿hay un estereotipo masculino respecto a las emociones? Ok, mira, me gustaría contestarte el comentario anterior que dijiste, ¿no? Respecto a cómo lo empezamos a expresar. Hay un asunto importante. La cultura, el lugar donde naces y la crianza determina mucho el nivel de expresión. Eso lo sabemos perfectamente, ¿no? Y el estereotipo de ser hombre, no puedo generalizarlo porque ahorita ya hemos actualizado, hemos avanzado mucho y a nivel educativo, por ejemplo, ya está implementado, ¿no? Un área, una temática específica sobre habilidades socioemocionales que es riquísimo, que es importante y necesario. Hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, definitivamente, porque estamos empezando con esto, pero sí, de que hay estereotipos sobre la expresión emocional de los hombres, por supuesto, ¿no? Y de hecho, hay estereotipos todavía mucho más rígidos. Pensemos en algo, ¿no? El estereotipo
digamos, Lippmann lo definía como estas imágenes, estas formas de pensar, ¿no? O imágenes sobre nuestra cabeza. Digamos que es cognitivo, o sea, lo pensamos, ¿no? Todos tenemos ciertas creencias también y está influido por la cultura. En México, sin generalizar, podemos encontrar estereotipos bien básicos y hasta en los lemas, ¿no? Hombres feos, fuertes y formales. Y aquí hay un lío, porque de pronto nos dicen feos, pero no te dicen feos si físicamente o emocionalmente, ¿no? Y entonces hemos encontrado hombres que físicamente son muy bien, buenos, no están feos, son guapos, bonitos, y a lo mejor emocionalmente hay algo feo, ¿no? Fuertes, igual, fuertes físicamente y emocionalmente. O sea, ¿qué sucede con nosotros, no? O sea, ahí ese estereotipo lo traemos, sí. A lo mejor algunos ya lo estamos como tratándonos de zafar, ¿no? A tiras y estirones, poco a poco, pero ha costado. Otra, si no eres agresivo, no eres hombre. Eso es pesado, ¿no? El mundo de hombres es agresivo. Aquí te aguantas la carrilla y así es de pesado y está perfecto. Yo digo, sí, perfecto cuando el código de los hombres que están reunidos es así. Pero ¿qué sucede cuando hay alguien que no pertenece a ese código, a ese grupo de hombres? Obviamente va a sentir no una agresión, sino un acto violento, ¿no? Porque y empieza como yo no me llevo así con ustedes. Y si alguien nos dice eso a un grupo cerrado, es como, o sea, no aguantas nada, ¿no? Entonces, aquí se conecta otro estereotipo. Los hombres tenemos que aguantarlo todo, ¿no? Todos los hombres somos machos. Y ese estereotipo nos carga porque entonces, cuando nosotros que estamos intentando hacer estos cambios, nos vamos a quitar el estereotipo de ser machos. Y yo digo, machos, no, todos no. Habrá, sí, seguramente sí, pero no todos lo somos, ¿no? Y esto refuerza, y además, lo voy a poner con una palabra que no me gusta, pero creo que es lo que nos puede ejemplificar. Hasta nos da permiso de seguir teniendo conductas violentas entre nosotros y obviamente para las mujeres, ¿no? Y en general, digo, entre hombres, para mujeres, para el medio ambiente, porque también lo descuidamos, ¿no? Por el solo hecho de que yo soy hombre, yo soy humano, yo puedo destruir cosas. Exacto, entonces nos convierte en así, en hombres destructivos, este estereotipo, ¿no? Que los hombres no lloran. Entonces, alguien que siente dolor porque perdió a su mascota, porque deforestaron un lugar, la gente no lo comprende, ¿no? No, es que, ¿por qué estás llorando? Bueno, es que contaminaron un lugar. No manches, pero ¿eso qué tiene que ver contigo? Pues todo, porque somos humanos, porque somos parte del medio. Y de verdad, el impedir estas expresiones, lo que sucede es que de pronto las tenemos que sacar. ¿Cómo salen? Como nos han enseñado, a nivel de violencia, a nivel de agresión, a nivel de enfermedades también, ¿no? O haciendo actividades o actitudes temerarias, ¿no? Entonces, por eso los hombres hacen muchas cosas extremas y nos ponemos siempre, y esta mejor es una frase chistosa, ¿no? En el tocadero. Tenemos que siempre estar haciendo cosas que inconscientemente nos puedan poner en peligro para poder sacar como todo esto que traemos dentro, ¿no? De vivirlo con estos terrores, estos dolores, esta ira de pronto que no podemos a lo mejor, que si solo la mencionáramos o la habláramos, a lo mejor no fuera necesario sacarlo a través de actos violentos o agresivos, ¿no? Entonces, por ahí va como el asunto de los estereotipos, sí, sí existen, y como sabemos es cultural, ¿no? México tiene sus propios estereotipos, Alemania, Estados Unidos, y vemos que ha pesado, ¿no? O sea, hay conductas que se generan a partir de las propias creencias de la cultura o de las personas que nos están reforzando día con día, ¿no? Si la educación modifica también, y la cultura también modifica o nos actualizamos, nos desarrollamos de mejor manera, obviamente también como personas y como hombres lo podemos hacer. Sí, y es muy curioso porque justamente, ¿no? En cada emoción me viene una frase que me prohíbe expresarla, ¿no? El que se enoja pierde, no seas llorón, ¿a poco le tienes miedo o vas a ser cobarde? Cosas Sí, más fuertes, ¿no? O hasta sí, expresar como mi alegría. no seas niña, toma, no seas niña, anímate, no seas niña. O sea, además ahí, con todo el efecto que conlleva hacia la parte femenina, ¿verdad? O sea, como si solo hecho de ser niña ya te posicionara en algo que no puedes hacer, y por supuesto que no. O sea, no tiene nada que ver, pero en el lenguaje lo manejamos y ponemos nuevamente en posiciones por debajo de nosotros a la figura femenina, y es una forma de agresión
para la figura masculina, ¿no? El que te digan que es niña. ¿Qué onda, no? O sea, o lo animalizamos. Eres un gallina, entonces, ¿y la gallina qué culpa tiene, no? ¿Qué papel juega aquí con nosotros? ¿No? O sea, pensémoslo así, pues como muy radical a lo mejor, pero siguen siendo expresiones que se convierten en estereotipos. Que justamente es ese estereotipo así de, como de caricatura, ¿no? Como de Johnny Bravo, como, ¿será que de verdad hay alguien que vive ese estereotipo tal cual? Ay, ¿no? ¿Quién sabe? Oye, Iván, yo más o menos me imagino para dónde va la respuesta, pero aún así hay que dejarlo en claro. ¿Expresar mis emociones me hace menos hombre? Definitivamente no. O ¿Y sea, en la cuál? respuesta para mi gusto es como muy contundente, dijeras tú, no, definitivamente no. Expresar las emociones no tiene nada que ver ni con hacernos menos hombres ni más hombres, pero tampoco tiene que ver con una afectación hacia nuestra masculinidad ni a nuestra hombría, ¿no? De ningún tipo. Al contrario. Y justamente, ¿no? Ese contrario, ¿cuál es el beneficio de que nosotros como hombres expresemos nuestras emociones? Beneficios. ¿De qué nos Digamos estamos que, perdiendo? bueno, en realidad, si nosotros hablamos de beneficios, yo puedo encontrar diferentes, ¿no? Si lo ponemos como a nivel social, se facilita primero, obviamente, la socialización, la empatía y disminuye la generación de conflictos, ¿no? Porque si nosotros sabemos expresar nuestras emociones y el otro sabe recibir emociones, porque ojo con esto, no solo es que yo sepa expresarlas, ¿no? Tal si yo te digo, ¿sabes qué? Robert, ahorita ando preocupado, me siento bien preocupado. Y tú dices, ánimo, ¿no? Entonces ahí ya no hay una conexión porque el proceso de empatía no se da. Y ojo, como sabemos, la empatía no necesariamente es vivir lo que el otro vive porque no nos sirve ni al otro ni a mí. Es comprender un poco lo del otro, tratar de acompañar, ¿no? Para estar ahí, pero facilita que no se genere un problema, porque ¿qué tal si yo nunca expreso nada y esa primera vez yo te quise expresar una emoción y yo recibí esa respuesta tuya como de, pues ánimo, como que no me hiciste caso, como que no te interesó, entonces puede generar un problema. ¿Ah? Entonces tendría que haber dos, ¿no? Si ambos manejan emociones, quien expresa las emociones y quien las recibe tendría mejor forma de comunicarse, la empatía estaría, y obviamente, si hay conflicto se resuelve más rápido, porque lo podemos expresar. Y no buscamos otras formas de expresar lo que sentimos. Es decir, a lo mejor yo estoy enojado y en lugar de decirle a la persona, ¿sabes qué? Me molestó mucho lo que dijiste, me hizo sentir mal. Así, y el otro lo recibe y lo dice, ¿sabes qué? Discúlpame, nunca fue mi intención. Mi intención era tal cosa y si te hizo sentir mal, lo siento, de verdad no. No pasa nada, no, sin problema, sin problema. Pero si yo no expreso eso desde el inicio, a lo mejor yo lo voy a ver ya como un conflicto con el otro, ¿no? Y ya lo tomo personal. Entonces, si en el nivel de expresión de emociones es eso, ¿no? O sea, primero, la parte de la socialización nos la permite de mejor manera, nos salva de muchos conflictos. Fisiológicamente, ya sabes, todos los componentes llevan, más bien, todo lleva un componente fisiológico, ¿no? E involuntario. Entonces, nuestras reacciones y nuestros efectos del organismo, si nosotros expresamos bien mi enojo, mi ira, mi felicidad, se acomodan, ¿no? Se regulan, digamos. En cambio, si estoy muy, muy enojado, me brinco a la ira y ya es difícil manejarla, ¿no? Y la reacción fisiológica va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, como alguien decía ahí en una clase, ¿no? Cuando yo me enojo y tengo una ira muy fuerte y no se la digo a quien toca, los tragos de veneno son para mí, ¿no? O sea, yo solito estoy bien enojado, bien enojado. Entonces, yo me estoy solo pegando el veneno cuando en realidad no es compartir el veneno, no es donarlo ni cederlo, pero sí es expresarlo, ¿no? Decir, oye, me molestó lo que dijiste. Y ojo con eso, porque de pronto le encargamos nuestras emociones a los otros. Me hizo enojar, ¿no? Me hizo ponerme triste. Entonces, ahí también habla de que no nos estamos encargando de nosotros y de mi emoción. Los otros hacen cosas. Tú decides cómo la vives y eso es acomodar, responsabilizarte. O sea, y si lo ponemos tal vez en un corte muy existencial, ¿no?
Jean-Paul Sartre lo decía, o sea, estamos condenados a ser libres. En tu libertad, hazte responsable de tu emoción, acomódala como es, ¿no? No nos la han enseñado. Otros aspectos, tal vez tiene que ver con más asuntos de salud, pero la verdad nos evitamos un montón de rollos, ¿no? Si me enojo me va a doler la cabeza, voy a tener problemas estomacales, voy a tener tensión muscular, problemas de piel, problemas con el sueño, insomnio, o andar aletargado, o sea, un montón de asuntos fisiológicos y de alteraciones de salud que me van a estar pegando, ¿no? Solo por no decir algo o por no expresar algo. Y obviamente la repercusión más amplia se va hacia la salud mental, ¿no? Y tú dices, ¿cómo esto? Bueno, obviamente si hay una reacción fisiológica, ¿no? Fuerte que impacta, si no estoy manejando mis emociones, si hay una alteración de salud, la salud mental también se ve afectada, ¿no? No duermo en 3 días, la salud mental se afecta. Tengo problemas estomacales y ojo, y eso lo está investigadísimo, ¿no? El sistema inmunológico baja cuando nosotros empezamos a tener afectaciones de salud mental. Entonces le abrimos la puerta, le damos la bienvenida a las enfermedades, ¿no? Entonces resulta que me pega de todo, gripa, tos, dengue, todo lo que hay, pues porque nuestro sistema inmunológico está bajo. Entonces, podamos tener a partir de eso, obviamente ya, pues, cuadros ansiosos o en crisis de ansiedad, cuadros depresivos. Este asunto de psicológico emocional que se vive como es la desesperanza, ¿no? Como el, pues ya no tengo nada que hacer. Y que probablemente si hubiéramos compartido, manejado de mejor manera la emoción, se hubiera podido sobrellevar, porque al final sucede esto. Cuando nosotros compartimos, también podemos encontrar un grupo de respaldo, de ayuda. ¿Ah? A lo mejor nosotros queremos compartirlo solo con una persona, pero si esa persona vemos que no es empática o a lo mejor no tiene como este manejo emocional, pues también ya tendría la posibilidad de buscar ayuda profesional, ¿no? Que es lo que toca cuando ya estás como en estos niveles. Entonces sí es un recorrido importante porque hay muchas consecuencias. Claro, y que también es parte de ello, ¿no? O sea, porque parece que hay una salud que nos estamos perdiendo al prohibirme expresar mis emociones, asimilarlas, compartirlas. Y al mismo tiempo, al privarme de eso, también me estoy causando un grado, no solo de enfermedad física, sino también de un malestar social, ¿no? De un, de un malestar emocional, o sea, y de una repercusión grave y severa como lo puede ser una afectación mental. Así es. Y entras en este ciclo que comentas, ¿no? Que creo que lo resumiste muy bien. O sea, entras en un asunto de no expresión, por lo tanto, va a afectar tu salud física o las regiones fisiológicas, va a afectar tu salud emocional, y ahí está el ciclo, ¿no? Y entonces será difícil salir si sigues sin expresar, ¿no? Que estás viviendo eso. Ese es el asunto importante, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y yo digo, en este preguntarnos nosotros decíamos, oye, ¿y habrá experiencias? Porque no, más allá de educarlo, pero ¿habrá experiencias que a un niño desde pequeño le faciliten estas expresiones emocionales? ¿Hay, por así decirlo, Mm. hay algún tipo de educación que le facilite esto? Bueno, ahora, digamos, la Secretaría de Educación Pública está implementando eso, ¿no? Con llevar de la mano las habilidades socioemocionales, que creo que es una muy, muy buena estrategia. Definitivamente hay que aprenderlo, pero mucho es en la crianza, es en la casa, ¿no? Y obviamente el ambiente o la parte cultural. Si nosotros nos quedamos en casa y estamos ahora más tiempo en casa por las condiciones en las que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahora sí que en esta nueva normalidad, ¿de dónde aprende el niño la expresión emocional? Pues de la imitación, ¿no? De lo que ve mamá, de lo que ven papá o de lo que ven cuidadores, porque ahora ya no podemos cerrarlo solo en papá y mamá, ¿verdad? Y lo que ven hermanos. Entonces, si como adultos que tenemos o que tienen hijos, empezamos a poner hincapié en la importancia de la expresión emocional, sirve bastante, ¿no? El niño puede hacerlo de mejor manera, porque si no, vamos a encontrar, obviamente, sobre todo por las condiciones actuales, ¿no? Niños que tengan problemas de socialización, a lo mejor, con todo y las comillas, sean como niños como con un poco de frialdad, porque esta conexión ya tan directa y tan cercana ya no se tiene, ¿no? Siempre están tras de una pantalla, los videojuegos están por medio de internet, pues entonces la carencia en expresiones, la falta de empatía,
la timidez, ¿no? Para la hora de socializar con adultos y con pares, o sea, con los niños de su misma edad, inseguridades, miedos, ansiedad, dudas, o sea, todas estas emociones se las pueden vivir los niños, pero si no sabemos colocarlas y no sabemos mostrarles como el camino de lo que se vive, pues los pequeñitos, los niños y las niñas tendrán como dificultades probablemente, ¿verdad? Porque también pueden aprender de muchas partes. Sabemos que hay programas de televisión que ayudan con esta parte de la expresión emocional, pero no todos, ¿no? Entonces, sí es algo que nos debería de ocupar el tiempo, voltear a ver a nuestros niños y nuestras niñas, porque son ellos los que están ahorita en el inter, ¿no? Entre una sociedad o una cultura que limitaba o controlaba parte de las emociones y una cultura que ya está en pro, ¿no? De que se vivan, de que se sientan y de que se expresen. Entonces, si no encontramos o buscamos como un equilibrio entre hacerlo, decirlo y vivirlo, podemos encontrar conflictos para ellos, ¿verdad? Para ellos sobre todo que se quedan como en el intermedio del vamos a expresar y vamos a vivir la emoción y del hay que reprimir o hay que controlar todo. Claro, y que forma parte de esta cadena, ¿no? De la que hablábamos, de las consecuencias de no expresar nuestras emociones. Oye, Iván, ¿hay escenarios, frases, vivencias que vive el hombre y le limitan en su expresión emocional? Eh, pues muchas, digo, los estereotipos son una de las bases, ¿no? Las creencias, la cultura nos ha llevado a eso y que también es importante esto. De pronto suena como que cuando los hombres hablamos sobre emociones nos victimizamos, ¿no? O sea, todo es un poco como, es que no me enseñaron, es que no me dijeron, es que yo no sé cómo hacerle, es que yo a mí no me gusta. Y tratando de ser como lo menos tendencioso, hablaríamos de que sí existen dificultades, sí hay limitantes, y también nos toca como hombres que si sabemos que existen, buscar, ¿no? Desde ayuda, apoyo o simplemente como esta oportunidad que tienes ahora, Roberto, con este grupo, ¿no? De compartir cosas entre hombres para hombres, donde también pueden verlo mujeres para que sepan en dónde estamos, ¿no? Y que también ayuden, porque puede ser que nosotros estemos perdidos, ¿no? Desde nuestra muy masculinidad, o de ser hombre, creemos que estamos haciendo las cosas como en pro de la sociedad o ser lo más equilibrados y equitativos, y puede ser que no. Entonces, hay que echar mano de todos, ¿no? Porque todos nos tenemos que ayudar, volvemos a lo mismo. O sea, si pensamos en una conciencia social, tendríamos que echarnos la mano entre todos, pero sí como hombres nos toca pedir ayuda, ¿no? Nos toca acompañarnos y ser abiertos a que si hay personas que se les complica mucho, se resisten, pues ser pacientes, ¿no? Ya llegará el momento, ya comprenderán, ¿no? Los niveles de comprensión en cada persona son distintos. Y eso es lo que de pronto también nos lleva a que haya personas que se molesten, se enojen, se conflictúen entre ellos mismos tanto que no quieran seguir con estas modificaciones o nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de construir la masculinidad, ¿no? Porque sienten siempre como todo como si fuera un atentado contra lo que ellos son o han sido hasta ese momento. Y recordemos que si nosotros queremos implementar una modificación, un cambio, es mirarlo lo atrás, la historia, reflexionarla, analizarla sin juicios, porque allá en la historia éramos otros. Ahora, a partir de este punto, podemos ser distintos y se vale que vayamos evolucionando paso a paso, ¿no? Digo, a veces creo que la llevamos muy tranquila, ¿no? Muy lenta, porque también hay algo, insistí con esto de no vernos como víctimas. Nos ha sido conveniente, ¿no? O sea, de verdad seamos honestos. Nos es conveniente ser hombres porque también nos permite guardar silencio, no expresar lo que sentimos, no expresar lo que queremos, nos permite ser así. Y eso es conveniente. En algún taller que nos tocó impartir, había un ejercicio, ¿no? En el que tenían que contar un secreto a un hombre de un lado o una mujer de un lado, cualquier secreto. ¿Qué es lo que encontramos? Que sin temor a equivocarme, el 70% de los hombres que estaban sentados a un lado de una mujer no le dijeron nada. Y este ejemplo nos sirvió a nosotros, ¿no? Porque dijimos, es que es justo de lo que hablamos cuando hacemos referencia a que nos es conveniente. El ser hombre nos permite guardar silencio y simplemente se quedaron así, ¿no? Oiga, pero el ejercicio, no. Y nos permite decir, no.
y de ahí no se movieron, ¿no? Claro, no se debe obligar a nadie, por supuesto, pero entonces nos permite ver cómo parte de nuestra cultura también es así. Nos conviene porque yo no voy a compartir mis secretos solo porque tú me dices, yo no voy a compartir lo que siento, lo que vivo, mi emoción, solo porque tú me dices. Eso no es conveniente. Fíjate que aquí entramos en un plano profundo, ¿no? Porque porque yo escucho la ganancia secundaria, ¿no? El que estoy ganando con toda esta actitud, ¿no? Que cargo, que me hace daño, que me lastima, que me deteriora, pero de fondo hay algo, ¿no? Y no quiero renunciar a eso. Ujú. Sí, Así sí, es. qué interesante. Y, ¿sabes? Ahorita que estabas diciendo esto de victimizarnos, justamente es la palabra que a mí me viene a la mente, ¿no? De, no, es que yo no sé, mis papás no me enseñaron, siempre fueron supermalos, tal. Pues ve a terapia. No, ni que estuviera loco. Sí, Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cuándo te vas a ser responsable? claro, o cuando invitas a alguien a grupos para hablar de hombres, y tú seguramente lo habrás notado, habrá reacciones que digan, ah, sí, voy, ¿no? O sea, o esta expresión de ahora, ¿no? Jalo, sí, Sí. cuenta conmigo. Y otros que se te van a quedar viendo como, ¿y para qué o qué? ¿O qué hacen ahí? Y dudan, ¿no? O sea, porque ir a un grupo en donde tú te puedas abrir con los otros no es fácil. O sea, sí se requiere, ahora sí que mucho valor y sobre todo haber tomado conciencia de la importancia de estar en estos grupos, ¿no? De ayuda, de acompañamiento, de comprensión y de entender esto, ¿no? Ni es crítica ni es juicio. Y eso cuesta trabajo, ¿no? De pronto, el creer que cuando hablamos de nosotros mismos nos da miedo saber que nos pueden juzgar. Y ese es uno de los limitantes que yo creo, porque, insisto, esto es un asunto de opinión, que yo creo que en la expresión, si nos regresamos a la parte de los niños y a los adultos, nos limita mucho. La parte del miedo, del temor al que dirán, y sí pesa bastante todavía, ¿verdad? Sí, yo pienso que todavía pesa bastante y todavía se sigue transmitiendo en generaciones esta idea, ¿no? Sí, Eh, yo digo, no sé, ¿verdad? Pero lamento mucho cuando un hombre no puede llorar la pérdida de alguien, ¿no? De un ser querido, o expresar la alegría de un logro, o o de verdad refugiarse en el miedo, ¿no? sí. Eh, Y fíjate, Robert, tocas un punto bien importante. En ocasiones nos permitimos sentir cosas, nos permitimos vivir la emoción, pero la minimizamos. ujú, Y eso sigue siendo un asunto de reprimir, ¿no? O sea, porque tuviste un logro, pero como eres hombre, el logro, dices, bueno, ya lo logré y listo. Cuando en realidad estás súper emocionado por dentro, ¿no? Tuviste una pérdida, estás ante el duelo y pues sí, sí me duele, ¿no? Cuando en realidad estás que ardes de dolor por dentro y no puedes expresarlo, ¿no? Esta parte sí es relevante. Quieres, a lo mejor, pero todo lo que está a tu alrededor, es decir, el ambiente, los estereotipos, la cultura, tu propia crianza, tus amigos, si no están como en esta misma línea de la expresión, no sueltas. Y el cuerpo no da, o sea, el cuerpo no lo afloja, ajá, no lo libera. Entonces, qué importante que toques ese tema. O sea, sí es cierto, no solo es expresar y saber expresarlo en la medida correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, para la persona correcta. Eso sería magnífico. Sino que a veces lo intentas, pero lo minimizas. O lo intentas y no sale. Entonces, sí, ahí está como los riesgos, pues, de esto, ¿no? De no enseñarnos, de no animarnos y sobre todo de no procurar estar aprendiendo sobre la expresión emocional. y justamente, Iván, ¿cómo le hago o cómo le hacemos los hombres, no en particular? Digo, quienes ya lo hicieron y ya son maestros ascendidos, pues qué padrísimo, pero para quienes todavía no, ¿cómo acepto esas emociones? ¿Cómo acepto estas emociones que he rechazado? ¿Qué puedo hacer? Fíjate que casi esa es una pregunta terapéutica, ¿verdad? O sea, ¿cómo aceptar algo? En principio, como sabes, es reconocer que existe. O sea, sí existe, unas formas de ver,
al hombre y que nos hemos ajustado a él. Y que también si existe la posibilidad de que una vez que lo analicemos, lo razonemos, lo acomodemos, podemos reestructurarnos. O sea, sí hay, porque el rechazo a estas formas de aceptar mis emociones como hombre, sabemos que tiene que ver con una represión interna, pero también con una, a lo mejor va a sonar muy alarmista, pero una opresión social, ¿no? Nos carga. Y pues la verdad, la búsqueda de ayuda, profesionales de la psicología, de la salud mental, grupos, ¿no? Donde podemos platicar y abrirnos lo mejor posible, siempre será como las condiciones. Porque sí, si nosotros no vemos siquiera que tenemos pros y contras del solo hecho de ser hombres, digamos que no nos arrimaría de ninguna manera a aceptar nuestras emociones. O sea, primero sí tenemos que hacer esa conciencia, ¿no? Tengo mis pros, donde saco ventaja, ¿no? De ser hombre, porque lo hemos hecho, o lo han hecho, como queramos ponerlo, y también tengo mis desventajas, porque me carga de muchas cosas, me posiciona en un deber ser, y este punto social es pesado, ¿no? Debo ser tal cosa, desde mamá, exacto, la carga que tenemos, ¿no? Desde la ideología de casa, desde lo que dice mamá que debe de ser un hombre, desde lo que dice papá que debe de ser un hombre, nuestros cuidadores, nuestra escuela, nuestra sociedad. Entonces, ahí ya es decir, basta, o sea, paro y digo, ok, ustedes dicen que es esto lo que tiene que ser hombre, ¿verdad? Sí, ok, bajo mi mochila, analizo qué es lo que necesito, saco lo que creo que es conveniente para mi nueva forma de ser hombre y vivir como hombre, y continúo. Y lo mejor de esto es que en el camino me puedo encontrar a personas que ya no traigan una mochila tan grande y digamos, oye, ¿cómo lo hiciste para vaciar tanto, no? Y ahí, en el compartir, le puedo ayudar yo al otro a decir, eso que traes ahí cargando en tu mochila, igual no lo necesitas. Chécale, ¿no? Lo analiza, lo verifica, lo estudia y dice, ah, ok, esto no lo ocupo, deshace. Y entonces nos podemos así, a través de soltar cosas y entonces sí, ponernos en nuestra mochila lo que requerimos para estar abiertos y para ser mejores, primero seres humanos, mejores hombres para esta sociedad, ¿verdad? Qué chido, qué chido. No sé si es porque mi personalidad me encantan a mí las metáforas, ¿no? Pero A mí también. me gusta, ¿no? Me gusta cómo nos lo compartes. Iván, pues ya casi para terminar, ¿no? Para concluir, que yo de una vez te digo que está bien chido el tema y que quedan muchísimas cosas que decir. Pero, digo, con esto, yo cerraría aquí, ¿no? Así, vámonos ya, ¿no? Pero quiero preguntarte, ¿hay alguna, y también aquí entran todos los anuncios parroquiales, ¿eh? Todo aquí es válido. Pero quiero preguntarte, ¿hay alguna recomendación para los jóvenes que alcancen a ver este video o escuchen esta entrevista para que también se animen a expresar sus emociones entre ellos y entre hombres? ¿Hay algo que te gustaría comentarles? Sí, fíjate que creo que estas oportunidades que dan Roberto son magníficas, son muy buenas opciones. Al final, alguien puede decir, ¿no? Alguien que tenga muchos más estudios en estas áreas, que a lo mejor no lo que estamos diciendo no está sustentado, que a lo mejor falta como un análisis mucho más de la perspectiva social, cultural o hasta psicológica, y está perfecto, ¿no? Está muy bien, tienen razón. Aquí lo importante justamente es esto, saber que existen espacios de apertura donde los hombres nos podemos escuchar entre hombres y de saber qué pasa con nosotros. Entonces yo creo que ahí ya la llevamos de gane, ¿no? Estos escenarios que ustedes plantean son excelentes opciones. Que de verdad, ver todos los temas que tienen ustedes te hace trastocar ciertas cosas, ¿no? Dices, ay, esto me movió. Y ojo con ese dato, si tú sentiste que algo de lo que se ha dicho en esta entrevista o en todas las anteriores te movió, hay algo que toca analizar, que toca revisar, ¿no? Y definitivamente, tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Si yo ya encontré que hay algo que me movió, echa mano de los profesionales de la psicología y de la salud mental y adelante, ¿no? O sea, pide ayuda a profesionales. Si quieres iniciar con algo como más tranquilo, ve estos videos, incorpórate a estos grupos y van a ayudar bastante, ¿no? O sea, ya que tú quieras hacer estudios o que quieras profundizar, es excelente, siempre ahí está la invitación. Y yo lo que sí creo es esto, ¿no? Que hay una necesidad
de poner de manifiesto estos espacios reflexivos y de análisis, sobre todo para compartir, y lo voy a poner así, ¿no? Esta imperiosa necesidad de aprender, de reaprender nuevas formas de ser hombre, ¿no? Y que además se vea como una opción. Sigue siendo una oportunidad de podernos deconstruir como masculinidades o masculinidad, porque todavía volvemos a eso, ¿no? No hemos encontrado todavía definiciones específicas de hombre, ser hombre, masculinidad o masculinidades, y entonces ahí está. Todo esto, aunque no se tenga certeza cómo. Se dirán, pero ¿cómo haces una invitación sin certeza? Por ahora está bien. Lo importante es empezar, ¿no? Tal cual, ¿no? Si no abrimos senda, pues a ver quién la abre, ¿no? Exactamente. Y ya nos toca, tal cual. Iván, pues yo honestamente me quedo con esta mochila, a revisarla, ¿no? En qué parte del camino voy, darle una checadita, sacar lo que ya no sirve, lo que ya pesta y seguir preguntando a más hombres y seguir inspirándome en más hombres. Que es un poco enseñarnos nuestras mochilas, ¿no? Ay, ¿ves cómo eres? Sí, justamente, ¿no? Justamente. ¿Sí? Asombroso. Pues para mí no queda nada más que agradecerte por el tiempo, por el conocimiento, por el espacio. Yo asumo que andamos bien ocupados y que nos regales este espacio para nosotros y a quienes alcancemos, pues para mí es fabuloso y te lo agradezco de todo corazón, Iván. Muchas Un gracias. placer. Siempre hay tiempo para los amigos, Robert. Y también le agradeces al buen Pablo, ¿no? Y pues obviamente también por aquí al buen joven Julio que nos está apoyando, ¿verdad? De fantasma. Pues bueno, entonces despedirnos de este episodio, igual recordándoles que los jueves se publican los diálogos de encuentro entre hombres. Okay. Los lunes podemos ver este tipo de cápsulas informativas con expertos, con expertos. Muchas gracias. Que quede claro eso, ¿no? Estoy invirtiendo opiniones lo más como sencillas, honestas y de verdad qué es lo que siento, qué es lo que nos ha tocado como experimentar, ¿verdad? Como hombres. Entonces, que quede así, si sirve, yo con eso me quedo. Así que, pues, muchas gracias por el espacio, Roberto, y muchas gracias a todos los que integran el grupo, ¿verdad? Exactamente, pues muchas gracias. Y por ahí quédate atento para el grupo privado, este círculo masculino, que va a estar muy bonito. Va que va, un placer. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Entonces, nos despedimos y estoy seguro que nos veremos más pronto. Vale. Así sea. Bueno, pues gracias a todos.